Bueno hijos, les extiendo un saludo. Entonces el encuentro que vamos a tener hoy es específicamente para hablar acerca de la química orgánica, que fue el tema que hemos iniciado desde la clase anterior. Entonces vamos a recordar que la química orgánica va a ser una parte de la química que se va a encargar de estudiar específicamente los compuestos basados en el carbono y por ello lo vamos a llamar la química de la vida. Entonces es una química que se limita a estudiar un solo elemento, pero vaya que es bastante compleja debido a que ya sabemos que si nosotros tomamos, por ejemplo, el 100% de los compuestos que existen, digamos, en la naturaleza o en lo conocido, ¿sí? Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un diagrama pastel que ustedes lo conocen muy bien y quisiéramos representar allí los compuestos orgánicos y los inorgánicos, pues podríamos decir que de ese pastel, ¿cierto? Este pedazo que tenemos aquí, este porcentaje, podríamos decir que es un 10%, ¿cierto? Y este otro pedazo que sería un 90%, este 10% es equivalente a los compuestos inorgánicos, ¿cierto? A los compuestos inorgánicos. ¿Y quiénes son los compuestos inorgánicos? Son todos aquellos que están compuestos por otros elementos diferentes al carbono. ¿Cuáles? Los 117 elementos adicionales al carbono que encontramos en la tabla periódica. Mientras que este 90% es la química orgánica. ¿Cierto? Química orgánica, que es aquella compuesta exclusivamente de carbono. Entonces miren, simplemente por ver esto, comparar estos porcentajes ya podemos decir el por qué la química orgánica es una química tan importante y adicional a eso pues porque es la química de la vida, es decir, todo lo que esté vivo está compuesto por carbono. Tú estás compuesto de carbono, todo tu cuerpo, todas tus células, las membranas, las grasas, los azúcares, lo que tú comes, lo que consumes, las plantas, los animales están compuestos por muchas, digamos, muchos químicos, ¿cierto? Que están hechos de carbono básicamente. Entonces ahí pues como, digamos, una información de cultura general. Ahora nos vamos a meter a la química orgánica. Entonces ya sabemos, química orgánica es la química que estudia los compuestos constituidos por carbonos. En la clase pasada pues alcanzamos a ver cuál era la hibridación del compuesto del carbono y es muy importante porque esto va a depender todo lo que vamos a conocer de ahora en adelante. ¿Qué aprendimos básicamente? Que el carbono, de acuerdo a su hibridación, es capaz de formar 4 enlaces, ¿cierto? Podemos decir, él tiene 4 electrones en su capa de valencia, por lo tanto puede formar 4 enlaces. Digamos que fuera con el hidrógeno, 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 ¿cierto? Ahí tenemos un compuesto que se llama el metano, ¿cierto? Metano, y aquí acabamos de hacer su fórmula estructural, ¿cierto? Que también la podemos encontrar, a veces la hacen así en cruz, ¿cierto? Aquí porque ya tenemos en cuenta la geometría, ¿cierto? O esto se puede representar en una fórmula resumida que sería CH4, ¿cierto? Ese es el compuesto orgánico más simple que conocemos, ¿cierto? Y para esto que vamos a iniciar a ver, pues vamos a empezar a ver los alcanos. Por ciertas situaciones, pues pensamos ver alcanos, alquenos y alquinos, pero nos dicen que bajemos un poco más el trabajo, entonces nos vamos a dedicar estos 15 días a ver simplemente los alcanos, que son compuestos muy sencillos. Entonces aquí les muestro el compuesto orgánico más sencillo, que es el CH4 denominado metano, ¿cierto? Que tiene esta fórmula estructural, ¿cierto? Se representa de esta manera, esta es la forma resumida. Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces y nos vamos a concentrar en los compuestos alcanos. Entonces, ¿qué vamos a saber nosotros? Cuando nosotros escuchemos alcanos, vamos a hablar de compuestos orgánicos, químicos orgánicos, que tienen carbono e hidrógeno. No tienen nada más esos dos elementos, carbono e hidrógeno. Por eso se llaman también hidrocarburos, ¿cierto? Hidrocarburos, porque tienen solamente hidrógeno y solamente carbono. ¿Y por qué sabemos que es un alcano? Pues porque solamente tiene enlaces simples. Todos los elementos que se encuentran ahí van a tener enlaces sencillos o enlaces simples, es decir, nunca vas a encontrar un enlace doble porque ya va a ser un alqueno o un enlace triple que es un alquino y ningún otro elemento
solamente carbonos e hidrógenos. Entonces ahí vamos a tener los alcanos. Hidrocarburos, que llamamos también hidrocarburos saturados, y ya vamos a ver por qué saturados, ¿cierto? La última pregunta que ustedes hicieron del taller anterior mencionaba por qué un compuesto se llamaba saturado o se llamaba insaturado. Entonces, para resolver la primera pregunta que ustedes tenían, voy a escribir la fórmula química de un compuesto, ¿sí? Inicialmente lo voy a hacer de forma resumida como se veía acá, pero se puede representar de varias formas, pero lo vamos a dejar para más adelante. Entonces digamos que yo tengo un compuesto, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo mejor primero en la fórmula estructural. Carbono, 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 carbono. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos por acá. Digamos que por acá tiene otro carbono, y digamos que por acá tiene otros 2, ¿cierto? Y digamos que este tiene un carbono acá, y tiene por acá otro carbono, y por acá otro carbono, ¿sí? Y digamos que este tiene un carbono por acá, y ya, podemos dejarlo así. Entonces ojo pues con esto, porque de aquí depende todo lo que vamos a ver. Si dijimos que el carbono es tetravalente, ojo que ese es el punto más importante, es tetravalente, quiere decir que él siempre va a tener 4 enlaces, siempre 4 enlaces, contando el triple, contando el doble, si hubiese el caso. En este caso solo vamos a tener sencillos porque estamos viendo alcano. La terminación A no me dice que es enlace sencillo, por eso ustedes acá solo ven enlaces sencillos. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? El carbono lo tengo que completar con hidrógenos, porque recuerden que los alcanos solo tienen carbono e hidrógeno, ¿sí? De manera que cada carbono, cada uno de ellos, cumpla con 4 enlaces. Entonces, por ejemplo, este carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Hablo del carbono que hay aquí. Este carbono solo tiene un enlace. Como tiene un enlace, entonces lo tengo que completar con 3 más. Ahora sí tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Con qué lo completo? Con hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí lo ven ahí? Ahora, este segundo carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Yo cuento aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Le tengo que agregar hidrógenos? No. ¿Por qué? Porque ya tiene sus 4 enlaces, entonces él se queda solito. Me voy para el carbono de arriba. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono? Solamente 1. ¿Cuántos le debo agregar? 1, 2 y 3. ¿Sí lo ven? Y así hago con todos. El carbono de aquí, mire, yo miro solo el carbonito, tiene un enlace por encima y un enlace por debajo. Tiene 2. Para llegar a 4, ¿cuánto me hacen falta? Otros 2. Entonces por acá va un hidrógeno y por acá va otro hidrógeno. Y este último de acá tiene solamente 1. ¿Cuántos le hacen falta? 3 hidrógenos. Normalmente los carbonos de los extremos le hacen falta 3 hidrógenos, ¿cierto? Todos los que queden a los extremos, a donde no haya más carbonos. Por ejemplo, este también le hacen falta 3, a este le hacen falta 3 porque están los extremos, a este le hacen falta 3, ¿cierto? El que está en los extremos es porque tiene solo un enlace con el carbono anterior. Este tiene 1, 2, 3, le hace falta 1, 4, es hidrógeno, hidrógeno, mire, yo completo con hidrógenos. ¿Sí lo ven? Hidrógenos, hidrógeno, 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 y así sucesivamente hago con todos, ¿cierto? Entonces ya van viendo ustedes cómo se va volviendo esta molécula de compleja. Sigo por acá, este tiene 1 y 2, me hacen falta 2. Por aquí tiene 1, 2 y 3, ¿cuántos me hacen falta? 1, entonces le pongo solamente 1. Este tiene 1, 2 y 3, ¿cuántos me hacen falta? 1. Y ahí ya tengo la molécula completa, ¿sí? Entonces mírenla ahí ustedes. Mire cómo se volvió una molécula tan sencilla. Cuando le pongo todos los enlaces se convierte en una molécula muy compleja, y esa fórmula se llama la fórmula estructural, ¿cierto? La que estamos haciendo, porque estoy mostrando toda la estructura. Se llama fórmula estructural. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué hace la fórmula estructural? Pues la fórmula estructural me muestra toda la cantidad de carbonos y los respectivos enlaces cumpliendo con la tetravalencia, ¿cierto? Con hidrógenos, porque recordemos que los alcanos solamente tienen carbono e hidrógeno, entonces ahí ya los tenemos. Bien,
Pero yo algunas veces les voy a pedir la fórmula estructural, otras veces no, porque en los libros pues nosotros tratamos de resumir la química. Entonces cuando la resumimos vamos a utilizar otra fórmula, ¿cierto? Que es una fórmula sintetizada. Entonces esta fórmula sintetizada simplemente yo le pongo al lado hidrógeno y el número de hidrógenos que le debo completar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer acá sobre esta misma para que no nos vayamos a perder. A este de la esquina le completamos 3 hidrógenos, ¿cierto? Entonces se los voy a borrar. Esta es otro tipo de fórmula, ¿cierto? Una fórmula resumida. Entonces, ¿qué hago yo? A este carbono que le hacen falta, tiene 1, ¿cuánto le hacen falta? 3, entonces simplemente pongo H3. Mire que es otra fórmula. Este que le puse 3, entonces no se los pongo aquí así, sino que al lado le pongo CH3. Y mire que lo estoy resumiendo. A este cuánto les puse, este tenía 2 y le puse 2 hidrógenos, mire está con rojo. Entonces le pongo CH2. Y a este que aquí en la esquina tiene 3, entonces le pongo CH3. Ojo hijos, siempre tiene que concordar, recuerden, el carbono tiene 4 enlaces, cuento los que ya tiene con los otros carbonos y lo completo con hidrógenos, 4, por eso se llama tetravalencia, tetra de 4. La tetravalencia del carbono es la característica más importante para yo formar compuestos orgánicos. Este de aquí, ¿cuántos tiene? 1 y 2. ¿Por qué? Porque acá tenía 2 enlaces, entonces simplemente le pongo CH2. Los de las esquinas siempre van a tener 3, ya dijimos por qué, porque ya tiene 1, mírenlo acá, entonces le pongo H3. Este de aquí también tiene 1, 2 y 3, entonces CH3. ¿Sí lo ven ahí? Este de aquí, este carbono de aquí, tiene 1, 2 y 3. ¿Cuánto le hacen falta para cumplir 4? 1. Entonces borro este de acá y simplemente le agrego un hidrógeno. ¿Sí? Este carbono de acá tiene 1, 2, 3. ¿Cuánto le hace falta? 1, que era este. Entonces le pongo solo 1. Y así sucesivamente. Este tiene 1, 2, 3. Acá tenía 1. Entonces simplemente le pongo CH. Este de la esquina tiene 1, 2 y 3. Porque aquí solo tiene 1, entonces CH, 3. Y este de aquí tiene 1, 2, 3. Entonces lo borro y pongo CH3. ¿Sí lo ven? Entonces esa fórmula que teníamos ahora, esa fórmula estructural, ahora quedó de esta manera. Y esta fórmula se llama la fórmula condensada, que es la que más vamos a utilizar, porque si no se nos llenaría el cuaderno y los libros de mucha información. Entonces esta fórmula se va a llamar la fórmula condensada. Que quiere decir que es una fórmula resumida, ¿cierto? Con esta fórmula es de las que más vamos a trabajar y luego vamos a ver una fórmula que se llama la fórmula esquelética y es una fórmula muy común en química orgánica porque simplemente van a ser rayitas, ¿sí? Vamos a utilizar líneas en zigzag y cada vértice va a hablar que es un carbón, entonces nos vamos a basar en eso, pero luego se las explico. Por ahora vamos a ver esto. Ahí tenemos entonces, tenemos un alcano, ¿cierto? Tenemos un alcano. ¿Por qué sabemos que es un alcano? Porque primero tiene carbono, hidrógeno, no tiene más. Y segundo, porque solamente tiene enlaces sencillos. Solamente tiene enlaces sencillos, entonces por eso es un alcano. Recuerden, alcano, enlaces sencillos. Alqueno, si al menos tiene un enlace doble por ahí, entonces ya se llamaría alqueno. Y si tiene al menos un enlace triple, se llamaría alquino. Pero en este momento estamos hablando de alcanos, que son aquellos que tienen simplemente un enlace sencillo. Muy bien. Entonces, ya tenemos la fórmula. Ojo, para yo poder llamar la nomenclatura, pues yo les di ahí, digamos, en las hojas, cómo es que uno va a hacer la nomenclatura, pero yo ahora se las voy a recordar. Por ahora, vamos a mirar qué es un carbono primario, qué es un carbono secundario y qué es un carbono terciario. Y cuaternario también, porque también existe. Entonces, ojo con eso. A ver si de pronto aquí tengo un cuaternario y si no me toca inventarme. Sí. Entonces, ojo. ¿Qué va a ser un carbono primario? Un carbono primario es aquel que solamente tiene unido a él otro carbono. Entonces vamos a buscar en esta estructura y lo voy a dibujar con este color verde, voy a señalar los primarios. Entonces voy a poner aquí primario, porque ese es el primer punto, ¿cierto? Carbón primario es aquel que a su estructura solamente tiene pegado un carbono. Entonces, por ejemplo,
A este carbono, ¿cuántos carbonos? No hidrógenos, ojo, no hidrógenos, carbonos. A este carbono, ¿cuántos carbonos están pegados? Solamente este, mire. Mire que este enlace solo me pega eso. Por eso, este es un carbono primario. Este de aquí no, porque tiene 1, 2, 3 y 4. Está pegado a 4 carbonos. Pero este sí es primario. Casi que todos los de las esquinas son primarios, mire, porque solamente tienen un enlace con otro carbono. Este no, porque tiene 2. Este sí es primario porque solamente está pegado a este. Este es primario porque solo está pegado a este. Este es primario porque solo está pegado a este. Y este es primario porque solamente está pegado a este. Entonces, básicamente, todos los de los extremos van a ser nuestros carbonos primarios. Ahora, ¿cuándo es un carbono secundario? Lo voy a señalar con naranja. Secundario. Un carbono secundario es aquel que se encuentra unido a dos átomos de carbono, ¿cierto? Por enlaces diferentes. Por ejemplo, este que tenemos aquí, por este lado está pegado a este carbono y por este lado está pegado a este carbono. Por eso este es un carbono secundario. Busquemos más secundarios. Este está pegado a 1, 2 y 3, entonces no es secundario. Este está pegado a 1, 2 y 3, tampoco es secundario. De los que nos quedan, este está pegado a 1, 2, 3, 4, tampoco es secundario. Y este está pegado a 1 o 2. Básicamente es contar los enlaces y ahí sabemos si es primario, secundario, terciario o cuaternario. Entonces este que tiene 2 también sería secundario. Bien. Ahora nos vamos por ¿cuáles? Por los terciarios. ¿Cuáles son los carbonos terciarios? Pues aquellos que tienen 3 enlaces con 3 carbonos diferentes. Entonces vamos a poner terciario con rojo y vamos a ver cuáles dijimos que tenían 3. Este tiene 3 porque miren, 1, 2 y 3. No es sino contar los enlaces. ¿Sí? Este tiene 1, 2 y 3. ¿Sí? Y este también tiene 3. Mírenlos ahí, carbonos terciarios. Nos queda solo un carbono. ¿Cuál? Este. ¿Cuántos carbonos, cuántos enlaces tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4. Por eso es un carbono cuaternario. Y esto sí es muy sencillo, ¿cierto? Cuaternario. Y ahí tenemos todos los tipos de carbonos que hay. Primario, que está pegado solo a 1. Secundario, que tiene 2, está pegado a 2. Perdón, el naranja. Terciario, como el rojo, que está pegado a 1, 2 y 3. ¿Sí? Ah, no, aquí cometí un error, a ver. Este es terciario, sí, terciario y terciarios también, perdón, sí está muy bien. Y cuaternario, como este negro, que está pegado a 4 carbonos. Entonces es muy sencillo, primario a 1, secundario a 2, terciario a 3 y cuaternario a 4. Con esto pueden desarrollar el primer punto del taller, que de pronto no estaba pues en la guía, pero que es bastante sencillo. Bien, ahora vamos a hablar ahora sí de una cosa que se llama nomenclatura orgánica, ¿cierto? Para la nomenclatura, nosotros tenemos que tener una claridad en unas, no siempre lo van a poder mirar, entonces hay que aprendérselo, ¿cierto? Ustedes tienen una lista donde dice que si tiene solo un carbono, ¿cierto? Si tiene, vamos a hacerlo, va a ser de estos colores, voy a ponerlo por acá. Si tiene un carbono, número de carbonos, ¿cierto? ¿Y cuál es la terminación? Bueno, más bien, llamémoslo prefijo, porque siempre va a terminar en ano. Prefijo y siempre va a terminar en ano porque es un alcano. Entonces, si tiene un carbono, siempre se va a llamar met. Y vamos así, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si ustedes saben de geometría básica, entonces van a saber que esto es igual a los lados de algo, ¿cierto? Entonces, met, si tiene 2 carbonos, et, si tiene 3 carbonos, se va a llamar prop, si tiene 4 carbonos, but. Y de aquí en adelante se va a llamar como los, digamos, como las figuras geométricas. 5, penta, pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Ustedes están en
un décimo, entonces acá es un dec, 12 dodec, 13 tridec, y así sucesivamente, tetradec, pentadec, hexadec, heptaec, nonaec, ¿sí? Eicos. Entonces, como la terminación, en este caso estamos hablando de alcanos, entonces va a terminar en la palabra ano. Entonces, metano, etano, propano, butano, y así sucesivamente. Pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Ese es el nombre de los compuestos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un compuesto orgánico como los que veníamos haciendo ahora. Entonces es muy sencillo hacerlo porque yo ya sé que el del extremo, CH, yo pongo los carbonos, digamos que hagamos un pentano. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Un pentano tiene 5 carbonos. Entonces tiene 5 carbonos, ¿y qué hago yo? Completarlo con hidrógeno, simplemente, utilizando la ley de la tetravalencia del carbono. Este carbono tiene 1, ¿cuántos le hacen falta? 2. Entonces pongo H2. Este carbono, perdón, 3. Tiene 1, le hace falta 3 para los 4. Ahora este tiene 2, ¿cuántos le hacen falta? 2. Este tiene 2, ¿cuántos le hacen falta? 2. Este tiene 2, le hacen falta 2. Y este tiene 1, le hacen falta 3. Y ahí simplemente ya tenemos el pentano, ¿cierto? ¿Cómo es el metano? Pues si tiene solo un carbono, ¿cuántos le hacen falta? 4. Miren, metano. Este es el metano, ¿cierto? Voy a hacer el etano. Son 2 carbonos, uno pegado a otro, que aquí dice 2 carbonos, etano. Entonces sería, si tiene solo uno, a este le hace falta 3 y a este le hace falta 3CH, 3CH3 sería el etano. Aquí tenemos etano. Y por aquí tenemos pentano. Entonces usted ya podría hacer cualquiera, absolutamente cualquiera de los elementos que hay aquí. Ojo, ahora esto no siempre va de esa forma lineal, también puede ser invertido. Ustedes saben que las moléculas están en movimiento, entonces esto puede ir de cualquier forma. Metano, etano, pentano, dependiendo de qué, del número de carbonos que nosotros tengamos aquí. Entonces está muy sencillo. Ahora, no todos los compuestos orgánicos van a ser lineales, ¿cierto? Mire, ya sabemos la nomenclatura. Cuando es una molécula lineal, simplemente cuento los carbonos y le doy el nombre con la terminación ano, porque tiene simplemente enlaces sencillos. Si me dan a mí la palabra heptano, yo ya sé que tiene 7 carbonos, pongo 7 carbonos de forma lineal y a esos carbonos les voy a asignar el número de hidrógenos que les haga falta. Para una fórmula condensada, ahí ya la tenemos, ¿sí? Muy bien. Pero ojo, ¿por qué? Porque podemos tener, digamos, moléculas ramificadas, es decir, que esta cadena lineal le salgan por ahí otros pedazos, otras moléculas, otros carbonos. Entonces ahí ya la situación cambia, porque esas ramificaciones que me van a salir, yo les tengo que dar un nombre. ¿Cómo se da el nombre? También muy sencillo. Simplemente miro el número de carbonos que tiene esa ramificación, que normalmente son estos 4 o 5, no pasa de aquí, y cambio la palabra ano por il. Entonces ya se llamaría, si es un carbono, metil, entonces metil. Si son 2 carbonos, etil. Si son 3 carbonos, propil. Si son 4 carbonos, butil, ¿sí? Y ojo que esas ramificaciones las tienen ustedes en la guía que yo les envié, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver. Voy a poner aquí una molécula completa. Entonces voy a poner, por ejemplo, acá un carbono, 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 carbono. Dejémosla así. Voy a poner por acá un carbono, por acá 2 carbonos, ¿cierto? Voy a poner por acá un carbono también. Y por acá un carbono también, ¿cierto? Vamos a completarlos. Este tiene 1, entonces CH3. Este tiene 1, 2, entonces CH2. Este tiene 1, 2 y 3, entonces solo un hidrógeno. Este tiene 1, entonces 3 hidrógenos. Este tiene 3, entonces le hace falta 1. Este tiene 1, 2, le hace falta 2. Este tiene 1, le hace falta 3. Porque recuerden que tiene que completar 4. Este tiene 2, entonces le hacen falta 2. Y este tiene 1, le hacen falta 3. Ahí tenemos una molécula.
Ahora sí, ¿a qué vamos a proceder? A darle el nombre a esta molécula. Eso se llama nomenclatura. Es la ciencia que estudia, bueno, no la ciencia, sino la parte de la química que me reglamenta a mí la forma como yo debo nombrar los compuestos y es universal, es decir, en todo el mundo. Por eso tenemos, recuerden que tenemos la IUPAC, ¿cierto? La IUPAC, que es una, digamos, una institución, asociación científica, que es el que nos da las pautas a nivel universal para yo poder denominar los compuestos. Entonces, por ejemplo, la IUPAC, recuerden que es International Union of Pure and Applied Chemistry, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ellos son los que nos dan cómo es que debemos hacer esto. Primero, hallo la cadena lineal más larga que pueda, más larga que pueda. Entonces, por ejemplo, mucha gente diría, ah, no, es esta, 1, 2, 3 y 4. No, ojo, la más larga que pueda, de extremo a extremo, así se doble, pase lo que pase, yo tengo que hacerla más larga. Entonces yo, por ejemplo, me voy por acá, 1, 2, 3, 4. Bueno, 4. 1, 2, 3 y 4. 4. Por acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya por aquí tengo una molécula de 6 carbonos. Voy a mirar otra opción. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ojo, la cadena más larga que yo puedo tomar son 6 carbonos. Entonces, yo normalmente les digo, hagan esto, no les dé pereza. Yo cojo y la señalo. La más larga. Ojo, la más larga posible. Si usted escoge la más corta, está mala. La más larga para yo poder dar el nombre inicial. Lo que me quede por fuera de ella son las ramificaciones. Ramificaciones. Entonces, ojo, yo empiezo a contar. ¿Por dónde numero yo? Debo enumerarla, cada carbono. Pero ¿cómo lo enumero yo? Por donde me encuentre el primer sustituyente. Si hay muchos sustituyentes, por donde me encuentre más rápido esos sustituyentes. Entonces, por ejemplo, yo me voy por acá y me lo encuentro en el carbono. Este sería el carbono 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5 y este el 6. Si me voy de izquierda a derecha, me los encuentro en el 3 y el 4. Si me voy de derecha a izquierda, también me los encuentro del 3 al 4, ¿cierto? Entonces, yo nombro en este caso, por donde me encuentre, en orden alfabético, las ramificaciones. ¿Cómo se llama este? Entonces voy y miro. ¿Tiene cuántos carbonos? 1. Entonces me voy acá y dice 1. ¿Cuál es el prefijo? Met. Pero como es una ramificación, no es la cadena principal, termina en il. Entonces esto se llama metil. Metil. Y este, me voy allá, tiene 1 y 2 carbonos, porque este no cuenta, este es de la cadena principal. Y esta es la ramificación, tiene 1 y 2. Me voy al carbono, 1 y 2, empiezan et. Como es una ramificación, termina en il. Por eso se llama etil. Y yo me voy acá, ¿sí? Y este se llama etil. ¿Por dónde debo? Como ambos se encuentran en la posición 3 y 4, entonces yo debo contar por donde me encuentre alfabéticamente el radical, sustituyente o ramificación, como lo quieran llamar. Entonces, ¿por dónde? Por la E. Entonces empiezo yo a numerar por la E, ¿cierto? Recuerden, primero enumero por donde me encuentre el primer sustituyente. Como en este caso, el primer sustituyente se encuentra en la posición 3, tanto por acá como por acá. Entonces paso a una segunda característica, y es que miro el nombre del sustituyente que yo encuentre en orden alfabético, yo escojo. Entonces por este lado empiezo. Entonces este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, como tengo 6 carbonos en la cadena principal sí se nombra tal cual está aquí, con la terminación ano, que me va a decir que es un alcano. Entonces, como tiene 6 carbonos, me voy al 6 y me dice que esto es un hexano. Entonces ya sé que es un hexano. Esto es un hexano. Ahora, ¿cómo doy el nombre? Lo doy de forma alfabética. ¿Cómo es de forma alfabética? Entonces empiezo yo aquí. Empiezo con etil. ¿En qué posición está el etil? El etil está en posición 3, entonces pongo 3, ojo. Entre números y letras separo con guiones. Entre números y números separo con comas. Entonces, 3, como va a decir una letra, entonces 3, etil, guión, porque va a decir otro número, 4, metil, guión, ¿sí?
Y ahí sí pongo el nombre del alcano, que es hexano. Por eso, esta molécula que hay aquí se llama 3-etil-4-metilhexano. Entonces, muy sencillo, ¿sí? Hay miles de videos en YouTube, hay miles de youtubers, de profesores de química que enseñan esto, porque es algo muy sencillo, pero la gente al principio le cuesta. Entonces se hacen y se hacen y se hacen muchos ejercicios para yo ir tomando, pues, digamos, la experiencia para hacerlos, ¿no? Entonces, mire lo fácil. Primer paso, escojo la cadena más larga. Segundo paso, busco los sustituyentes que quedan por fuera y les doy nombre a cada uno. Nombre a cada uno, terminados en il. Luego le doy el nombre completo a la cadena de acuerdo a esto que ustedes tienen en la tabla en las guías que yo les envié. ¿Sí? Y ya escribo las posiciones en orden alfabético, así esto esté al principio, al final, siempre en orden alfabético, A, B, C, D, bueno, ustedes saben el alfabeto, para poder realizar este trabajo. Voy a hacer otro ejercicio donde impliquemos